Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Bienvenidos a este estudio titulado Ya viene el día malo, prepárate. El apóstol Pablo, el gran siervo de Dios que escribió una gran parte del Nuevo Testamento y al cual el Señor Jesús le reveló el gran misterio del arrebatamiento de la iglesia, nos da unas instrucciones claras y precisas para poder estar firmes durante el día malo que se aproxima en el fin de los tiempos. Pero, ¿a qué se refiere puntualmente este otro misterio que escribió el apóstol en su carta a los Efesios? ¿Qué recomendaciones nos da el apóstol para afrontar ese día malo por el cual la iglesia atravesará momentos antes del arrebatamiento? En este video vamos a analizar todo esto a la luz de la palabra de Dios. Para entrar en materia, veamos a continuación el pasaje en donde el apóstol Pablo nos habla del misterio del día malo. Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Muchas personas toman y aplican este pasaje de Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, para el diario vivir, la lucha continua que tenemos en este mundo, ya que efectivamente la vida cristiana es una constante pelea contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Y eso no hay que negarlo, pero más allá de esta lucha a la cual nos enfrentamos diariamente, hay un detalle que el apóstol Pablo nos da y el cual pasa desapercibido por la mayoría del pueblo cristiano que estudia la palabra de Dios. Si analizamos detenidamente, el apóstol Pablo nos está hablando de un día malo, un día específico y puntual, para el cual debemos prepararnos. A primera vista, podríamos pensar que el día malo puede ser cualquier día de nuestra vida, en la cual vivimos amargas experiencias. Pero la realidad es que en esta vida tenemos no solo un único día malo, sino muchos, ya que, como dijimos anteriormente, estamos en una guerra espiritual constante y no podemos negar que hay varios momentos en los cuales somos atacados por el enemigo. Entonces, la pregunta es, ¿será que el apóstol Pablo se está refiriendo a un día cualquiera de nuestra vida cristiana, el cual podría ser llamado el día malo? O más bien, ¿el apóstol Pablo está hablando de un día específico y concreto, al cual la Biblia le llama el día malo? Y la respuesta es que sí. El apóstol Pablo está hablando de un día específico que se dará en el fin de los tiempos, el cual es conocido como el día malo. Ahora bien, ¿podremos saber exactamente a qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla en su carta a los Efesios del día malo? Y la respuesta es que sí. Y para poder entender bien cuál es el día malo, debemos de analizar y entender el contexto en donde Pablo está hablando de dicho día. Volvamos a leer nuevamente todo el pasaje para tener una idea más clara acerca de qué compone el día malo que se aproxima. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios,
para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Si analizamos bien el contexto, nos daremos cuenta que el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Número 1. Nos habla acerca de las acechanzas del diablo. La palabra acechanza se traduce como engaño, amenaza oculta o disimulada para perjudicar a alguien. Número 2. El apóstol nos dice que tenemos una lucha, no solo con el diablo y sus engaños, sino con todas las huestes de maldad que operan en las regiones celestes. Y número 3. Luego Pablo, después de hablar que tenemos lucha contra estas fuerzas espirituales malignas, nos habla acerca del día malo, en el cual debemos estar firmes. Teniendo como base todo esto que acabamos de decir, podemos entender que el apóstol Pablo nos habla que el día malo es un día en el cual las fuerzas espirituales de maldad que están en las regiones celestes, los ángeles caídos, estarán rondando en la tierra cuando ellos desciendan del cielo. Es decir, el apóstol Pablo nos está hablando de los 3 días de oscuridad, en los cuales estas huestes de maldad vendrán a la tierra para engañar y devorar, y ante los cuales debemos estar firmes. Para poder entender bien todo esto, analicemos lo siguiente. La palabra día utilizada en este pasaje de Efesios capítulo 6 versículo 13 es la palabra griega 2250, émera, la cual se traduce como día, es decir, literalmente, espacio de tiempo entre el amanecer y la noche, o las 24 horas enteras. Figuradamente, periodo de tiempo, siempre definido, más o menos por el contexto. Y la palabra griega para malo, según el diccionario Strong, es la 4190, poneros, la cual se traduce como peor, perverso, mal, maldad, maligno, malo, malvado. En otras palabras, el apóstol Pablo está hablando de un día específico y puntual, el cual está definido por su contexto, día en el cual la maldad estará rondando en la tierra, porque así lo dice el apóstol, ya que él habla de las fuerzas del mal y las asocia al día malo, para el cual debemos estar firmes. Ese día malo son los 3 días de oscuridad total. La pregunta que surge es la siguiente: ¿por qué el apóstol Pablo habla de un día malo como si fuera uno solo? Y no de días malos, ya que son 3 días de oscuridad. Y la respuesta la veremos a continuación. En este canal hemos enseñado que durante los 3 días de oscuridad total, el sol y la luna literalmente detendrán su movimiento, porque así lo profetizó Habacuc en el capítulo 3, capítulo que fue escrito y que aplica exclusivamente para el tiempo del fin que se aproxima. Versículo 10. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo. Entonces podemos ver cómo la Biblia nos dice que el sol y la luna se detendrán cuando el Señor Jesús se levante y descienda del cielo al corazón de la tierra,
durante la señal del Hijo del Hombre, que es la misma señal del profeta Jonás. En otras palabras, luego que el sol y la luna se oscurezcan, cuando se abra el sexto sello, en ese instante se detendrán en su lugar estos astros, porque así lo dice Mateo capítulo 24, versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, es decir, los 10 días de tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias, las potestades de los cielos, los ángeles caídos, serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, la señal de Jonás, los 3 días de oscuridad. Es ahí en ese momento cuando estos astros, el sol y la luna, se detienen, tal como lo dice Habacuc en el capítulo 3. Ahora bien, ya que el calendario por el cual nos regimos está ligado al movimiento del sol y la luna, debido a que estos astros son los que nos señalan el conteo de los días, podemos decir que durante estos 3 días de oscuridad, el calendario se quedará parado. Se detendrá en el día en el cual inician los 3 días de oscuridad. Es decir, aunque pasen horas y corra el tiempo, el día seguirá siendo el mismo, porque el sol y la luna estarán detenidos en su lugar. En otras palabras, aunque pasen las horas equivalentes a 3 días y 3 noches, el día en el calendario seguirá siendo el mismo día de la luna llena. Es por eso que el apóstol Pablo habla de un día malo y no de días malos, porque si lo vemos desde el punto de vista del calendario, toda la invasión de los extraterrestres, que son los ángeles caídos, se dará durante el día de la luna llena. Pero si lo miramos desde el punto de vista de tiempo, aunque el calendario esté detenido, en la vida real habrán pasado las horas equivalentes a los 3 días de oscuridad. Para entender más este tema, veamos lo que sucedió en el tiempo de los jueces de Israel, en donde Josué le oró a Dios para que el sol y la luna pararan su movimiento y se detuvieran en el cielo, ya que la batalla con los amorreos arreciaba y el sol se iba a ocultar. Y Josué necesitaba derrotar a todos estos gigantes y demás seres híbridos malignos que no soportaban la luz del sol. Esa fue la causa fundamental por la cual Josué le pide a Dios que el sol se detenga, ya que los rayos de luz afectaban de alguna forma a estas entidades que estaban en Canaán. Josué capítulo 10 versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse, a ocultarse, casi un día entero. Podemos ver que el sol se detuvo alrededor de 24 horas, un día entero, y aunque estos astros se detuvieron y no la tierra, y con ellos se detuvo el calendario, las horas siguieron pasando, porque la Biblia dice que fueron alrededor de 24 horas. Solo hasta que el sol y la luna volvieron a andar, es que el calendario volvió a correr. De la misma forma será durante el día malo. Según el calendario, todo sucederá durante el mismo día, aunque en realidad estarán pasando 3 días y 3 noches de oscuridad. Pero para poder resistir y estar firmes durante el día malo, el apóstol Pablo nos invita a que debemos de prepararnos con la armadura de Dios. Armadura que solo la tendremos si estamos en paz y en comunión con Dios y con nuestro prójimo. Armadura que la recibiremos cuando sea derramada la lluvia tardía
sobre sus escogidos, el derramamiento del Espíritu Santo. Armadura que nos ayudará a no caer en la trampa del diablo y a mantenernos firmes hasta que terminen esos 3 días de oscuridad. Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Solo con la armadura de Dios podremos resistir el día malo y estar firmes para cuando llegue el arrebatamiento. Y dado, querido amigo y hermano, que estamos cerca del fin y del día malo, que son los 3 días de oscuridad, te hago la siguiente invitación. Acércate a Dios, pídele perdón por todos tus pecados, ámalo con toda tu alma, mente y corazón, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Los 2 grandes mandamientos que debemos poner en práctica. Ama, perdona y ayuda a tu prójimo si tienes la capacidad para hacerlo. Esos son los frutos dignos de arrepentimiento. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por estar aquí.